Buenas tardes, ingeniero y público en general. En esta ocasión vamos a presentar nuestro avance sobre ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales, que vendría a ser nuestra T2. Acá podemos ver el índice de los capítulos que vamos a tratar sobre el soporte físico y lógico de los Core i3, i5, i7 e i6, el ensamblaje de la PC, diagnóstico de software, mantenimiento preventivo y cada uno con un diagrama de flujo. Nuestro equipo conformado por Nicole Solís, Piero Olarte y quien les habla, Kimberly Soto. Como les mencioné, en el capítulo 1 vamos a hablar sobre soporte físico y el soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales del Core i3, i5, i7 e i6, i9. Comenzamos por el Intel Core i3. Esta es una línea de procesadores de Intel diseñada para uso en computadoras personales de escritorio y portátiles. Esta serie del Core i3 se encuentra en el nivel de entrada de los procesadores Intel Core. Está por debajo del Core i5 y el Core i7. Estos procesadores son de Intel y utilizan una arquitectura de procesador de séptima generación Intel que proporciona un rendimiento mejorado en comparación con las otras generaciones anteriores. Acá vemos los usos más frecuentes que se le da al Core i3, como son en oficinas, en estudiantes y uso doméstico. Siguiente, por favor. En especificaciones, tenemos que un procesador de Intel Core i3 puede variar según el modelo y la generación a la que pertenece. Además, que los Core i3 móviles pueden ser diferentes dependiendo de qué microprocesador de escritorio utilice. Podemos hablar algo en general mencionando que, por ejemplo, en número de núcleos, los procesadores Core i3 suelen tener dos núcleos físicos, pero los modelos de octava y novena generación tienen cuatro núcleos físicos. En la memoria caché vemos que es rápida e incorporada en el procesador que almacena los datos más utilizados por el procesador y suelen tener de 3 megas y 8. También en los gráficos integrados. Los procesadores Core i3 suelen tener gráficos integrados, lo que significa que pueden manejar las tareas gráficas sin necesidad de una tarjeta gráfica independiente. Siguiente, por favor. En el soporte físico, vemos que el soporte físico de un procesador Intel Core i3 se refiere a las especificaciones físicas y técnicas que son necesarias para instalar y utilizar este procesador en una computadora. Aquí podemos ver que incluye el socket de la placa base, la compatibilidad con el chipset de la placa base, la alimentación eléctrica y algunos requisitos que necesita la refrigeración. Este procesador i3 es un tipo de procesador diseñado para computadoras de escritorio y portátiles de gama media y un poco de baja. Cada generación de procesadores tiene diferentes especificaciones y características, pero todos comparten algunos requisitos iguales. Siguiente, por favor. En el soporte lógico del Intel i3, vemos que nos referimos más que nada al software y a los controladores que se necesitan para garantizar el correcto funcionamiento del procesador en este sistema. Esto incluye que el sistema operativo, los controladores de dispositivo, algunas utilidades de gestión de energía y otras aplicaciones relacionadas con el procesador. Vemos que el procesador Intel Core i3 está diseñado para funcionar en una gran variedad de sistemas operativos, tales como el Windows, Linux y el Mac. Los sistemas operativos modernos incluyen soporte para los procesadores Intel Core i3, lo que permite una fácil instalación y configuración. Siguiente. Eh, la primera generación Core i5 se lanzó en 2009 y desde entonces Intel ha seguido lanzando versiones actualizadas con funciones y rendimientos mejorados. Sus especificaciones: su número de núcleo tiene 4 núcleos físicos, su frecuencia base es la velocidad a la que funciona el procesador, su frecuencia turbo es la velocidad máxima, su caché es una herramienta rápida incorporada en el procesador, su TDP,
tiene 3DP, su soporte de memoria RAM, funcionamiento estable y rápido. En el soporte físico de Intel Core i5, la primera generación de Core i5 se lanzó en 2009 y desde entonces Intel ha seguido lanzando versiones actualizadas con funciones y rendimientos mejorados. Los procesadores Core i5 suelen tener 4 núcleos físicos, aunque algunos modelos más nuevos tienen 6 u 8 núcleos. También cuentan con tecnología hyperthreading que permite que cada núcleo físico maneje 2 hilos simultáneamente, duplicando efectivamente la cantidad de hilos que pueda manejar el procesador. Los procesadores Core i5 a menudo se usan en computadoras de escritorio y portátiles convencionales para tareas como la productividad de la oficina, la navegación de web y los juegos, ¿no? En el soporte lógico Intel Core i5, en resumen, el soporte lógico para un procesador Intel Core i5 incluye el sistema operativo y los controladores necesarios para que el procesador y otros componentes del sistema funcionen correctamente. El soporte lógico para un procesador Intel Core i5 incluye el sistema operativo y los controladores necesarios para que el procesador y otros componentes del sistema funcionen correctamente. El procesador Intel Core i5 es compatible con varios sistemas operativos, incluyendo Microsoft Windows, MacOS y varias distribuciones de Linux. Es importante que el sistema operativo instalado sea compatible con el procesador, ¿no? Intel Core i5 y con la placa base y otros componentes del sistema. Bien, continuando con el Intel Core i7, sabemos que es una línea que incluye procesadores de la marca Intel, lanzado por primera vez en el año 2008. Han ido evolucionando con el tiempo y según el mismo Intel, estos procesadores impulsan las computadoras de alta gama y la aceleración de la inteligencia artificial. Algunos de sus ejemplares más recientes pueden llegar a tener hasta 10 núcleos y ejecutar hasta 20 hilos de procesamiento en simultáneo. Gracias a la tecnología Hyper-Threading, cuentan con controlador de memoria integrado en el procesador, memoria con 3 canales y una caché compartida entre los núcleos. Estos procesadores son utilizados en distintos dispositivos. Algunos ejemplares son laptops Lenovo como la Lenovo ThinkPad X1 Carbon, reconocida por su durabilidad y seguridad. La MacBook Apple Pro portátil de alta gama que utiliza procesadores Intel Core i7 de octava generación. Las estaciones de trabajo HPZ que utilizan la 10ª generación del Intel Core i7 en algunas de sus configuraciones. Es atractiva para los usuarios que se dedican al rubro del diseño gráfico. El Dell XPS Tower Special Edition es un ejemplar que utiliza el Intel Core i7 de 10ª generación, diseñado para videojuegos y aplicaciones exigentes. Siguiente diapositiva. A continuación se hará una comparación entre 4 generaciones de los procesadores Intel Core i7, a fin de conocer la evolución. Respecto al Intel Core i7 de octava generación, vemos que cuenta con la menor cantidad de núcleos, que es de 6, y también con la menor cantidad de subprocesos, que es 12. Utiliza una Smart Cache de 12 MB y que ya no cuenta con las siguientes especificaciones de retablo. En el caso del Intel Core de 10ª generación, vemos que cuenta con 2 núcleos más que el Intel Core de la antigua generación y mayor cantidad de subprocesos, además de una frecuencia de turbo máxima de 4.80 GHz y que es la primera generación Intel Core i7 en utilizar la frecuencia de la tecnología Intel Turbo Box Max 3.0. Ya para la 11ª generación, se diferencia de su antecesor por tener una frecuencia básica de procesador de 2.50 GHz y por tener una mayor frecuencia en el Turbo Box Max 3.0. Finalmente, el Intel Core i7 de 13ª generación cuenta con una mayor frecuencia turbo máxima de 5.20 GHz, mayor caché de 30 MB y con muchas más características que sus antecesores. Siguiente. Respecto al soporte físico, sabemos que varía de acuerdo al modelo en específico del procesador y de la placa madre que se utilizará en la mayoría de los casos. De estos procesadores, vemos que cuentan con un zócalo LGA, el cual se conecta con la placa madre a través de los pines de contacto, por lo que deben ser compatibles. Algunas de las versiones más utilizadas son el LGA 1151, LGA 2011 y el LGA 2066. A su vez, los procesadores Intel Core i7 requieren de un sistema de refrigeración adecuado para poder evitar
el sobrecalentamiento, por lo que las computadoras que utilizan este tipo de procesador cuentan con ventiladores de alto rendimiento. Incluso en algunos casos cuentan con la instalación de un disipador de calor, o un ventilador o un sistema de refrigeración rápido. Siguiente, por favor. Respecto al soporte lógico del procesador Intel, hoy se observa que se conforma con un conjunto de instrucciones y tecnologías que interactúan con el procesador para que se pueda optimizar el rendimiento y la eficiencia de programas. Algunas de estas tecnologías de soporte lógico son el Intel Smart Cache, que es una tecnología que optimiza el rendimiento de caché, permitiendo que los núcleos del procesador compartan una caché inteligente para acceder a datos. El AVX o Advanced Vector Extensions es una tecnología que acelera la realización de operaciones matemáticas y de punto flotante, pues permite operaciones con instrucciones de hasta 256 bits. También se tiene el Turbo Boost, que es una tecnología utilizada por los Intel Core i7 cuando existe una alta demanda de potencia al ejecutar tareas exigentes. Después está el Hyper-Threading, anteriormente mencionado, que es una tecnología responsable de que el núcleo procesador físico actúe con dos núcleos lógicos que optimizan el rendimiento de aplicaciones con múltiples núcleos. Y por último tenemos el Intel Sync Video, tecnología que leerá procesos de codificación y decodificación de videos. Siguiente, por favor. Intel Core i9, sus especificaciones, su número de núcleos pueden tener de 8 núcleos hasta 18 núcleos. Tecnología Hyper-Threading igual que el Core i5. Su velocidad de reloj, los procesadores Intel Core i9 tienen una velocidad de reloj base que varía según el modelo. Su cache, los procesadores Intel Core i9 tienen un cache que varía según el modelo. Y su memoria, los procesadores Intel Core i9 son compatibles con la memoria DDR4, que proporciona un ancho de banda, ¿no?, de memoria significativamente. Estos procesadores tienen más núcleos y mayor velocidad de reloj que los procesadores Intel Core 7 e Intel Core 5, lo que lo hace ideales para tareas que requieran un alto rendimiento como la edición de video y la renderización 3D. Su soporte físico Intel Core i9, el soporte físico de un procesador Intel Core i9 depende mucho del modelo específico, pero en general estos procesadores utilizan un zócalo LGA, Land Grid Array, para conectarse a la placa base. El zócalo LGA que utiliza un procesador Intel Core i9 varía según el modelo específico. Por ejemplo, la línea de procesadores Intel Core i9 novena generación utiliza el zócalo LGA 1151. En resumen, el soporte físico de un procesador Intel Core i9 depende del modelo, ¿no?, y utiliza un zócalo LGA para conectarse a la placa base. Es importante asegurarse de que la placa base sea compatible con el zócalo del procesador Intel Core i9 y tenga el chipset adecuado que soporte todas las características del procesador. Para un procesador Intel Core i9 incluye una variedad de controladores y software, ¿no?, como controladores de chipset, como controladores gráficos, controladores de red y utilidades de overclocking. En conclusión, el Intel Core i9, más que todo los procesadores Intel Core i3, i5, i7 y 9 son muy populares en las computadoras personales y todos utilizan el mismo zócalo físico. Aunque tienen diferencias en cuanto al número de núcleos, ¿no?, varía siempre, ¿no?, más tiene el Intel Core i9. Los procesadores Intel Core i5, i7 y 9 pueden utilizar tecnología Hyper-Threading para ejecutar 2 hilos de procesamiento de cada núcleo. Y, por ejemplo, el Intel Core i3, i5, i7 y 9 incluyen los controladores de dispositivos, sistema operativo y las utilidades de gestión de energía necesarias para garantizar un funcionamiento estable y eficiente del procesador, un sistema informático, ¿no? Por último, se menciona que los sistemas operativos modernos como Windows, Macros, Linux incluyen soporte para procesadores Intel Core i3, i5, i7 y 9, y que los controladores de dispositivos específicos para cada procesador se pueden descargar desde el sitio web de Intel o del fabricante de placa base. Ahora le voy a hablar sobre el capítulo 2, que es el ensamblaje de la PC, de una PC, ¿no? Los pasos que hemos utilizado, paso 1, por ejemplo, la placa base, ¿no? Se debe montar la placa base en el chasis de la computadora asegurándose de que esté bien fijado. El paso 2, el CPU, que el procesador se debe insertar en la placa base siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se debe aplicar una pasta térmica sobre el procesador antes de instalar el disipador de calor. El paso 3, que es la memoria RAM. La memoria RAM se debe insertar en los zócalos de la placa base siguiendo las instrucciones del fabricante. El paso 4, fuente de alimentación. La fuente de alimentación se debe montar en la parte posterior del chasis y conectar los cables necesarios a la placa base y otros componentes. Paso 5, que es la placa base en la torre de la PC. Primero, la placa base debe estar asegurada correctamente en el chasis de la torre con los tornillos que se proporcionan en la caja de la placa base. En segundo lugar, es importante asegurarse de que la placa base se ajuste correctamente en la ranura del chasis. Y por último, es importante conectar los cables de alimentación y los cables de datos de la placa base una vez que se haya asegurado en su lugar. El GPU, que es más que todo los gráficos, ¿no? Es un componente importante en la construcción de una PC para tareas que requieren una gran cantidad de procesamiento gráfico, como en los videojuegos, edición de video, modelado 3D. Cuando se ensambla una PC es importante elegir una buena GPU, ¿no? Que sea compatible con la placa madre y el resto de los componentes, que tenga suficiente potencia para realizar las tareas que se requieran. En el paso 7 está el almacenamiento, unidades y ventiladores. El almacenamiento se refiere a los dispositivos medios utilizados para guardar y preservar los datos. Las unidades más comunes son los discos duros. Estos dispositivos permiten almacenar información de forma permanente o temporal y se utilizan en una amplia gama de dispositivos electrónicos. Por otro lado, los ventiladores son dispositivos que se utilizan para enfriar los componentes de una computadora y otros dispositivos electrónicos. Y el paso 8, que son los cables, conectores, tarjeta gráfica y unidades de puertos, ¿no? Hay varios tipos de cables y conectores utilizados en la construcción de una computadora. Depende mucho del modelo, ¿no? Algunos de los más comunes incluyen los cables SATA, mientras que la tarjeta gráfica es un componente clave en la construcción de una computadora para juegos o videojuegos de alta gama, ¿no? Esta tarjeta se instala en la ranura de la PCL y de la placa base y se utiliza para procesar y mostrar imágenes en la pantalla. Además de las unidades de almacenamiento, hay otros tipos de unidades que se pueden conectar a la computadora. Los puertos permiten conexión de dispositivos externos a una computadora. Los más comunes incluyen USB, Ethernet, HDMI y DisplayPort. El paso 9, que es el último, está la instalación de un sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, descargar el archivo de una instalación de sistema operativo que deseas utilizar puede ser un archivo ejecutable dependiendo del sistema, ¿no? Operativo que elijamos. Crear un medio de arranque. Esto puede ser DVD o una unidad flash USB que contenga el archivo de instalación. Luego insertar el medio de arranque con la computadora y encenderla. Una vez completada la instalación, es importante instalar los controladores para los componentes de las computadoras, como la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido y el adaptador de red. Acá está todo lo que hemos hecho resumido. Está el diagrama de flujo. Estamos dividido en 3 partes porque no se notaba bien. Y en conclusión, por lo expuesto en el capítulo anterior, el ensamblaje de una PC es una tarea importante y gratificante que puede ser realizada por cualquier persona, ¿no? Con un poco de conocimiento y paciencia, ¿no? Es muy importante tener los pasos y seguir los pasos más que todo bien, ¿no? Porque si te equivocas en algo, todo estaría mal, ¿no? Además, se deben seguir los pasos cuidadosamente, ¿no? Asegurándose de no dañar ninguno de los componentes y de que todo esté conectado correctamente. Una vez que la PC ha sido ensamblada, es importante realizar pruebas para asegurarse de que todo funcione correctamente. Ahora continuaremos con el capítulo 3, que es sobre el diagnóstico por software y el diagrama de flujo. Siguiente, por favor. El diagnóstico por software viene a ser el análisis mediante el cual se puede determinar causas de algún tipo de fallo e identificar qué soluciones se puede llevar a cabo a fin de poder optimizar el rendimiento de una computadora. Ese diagnóstico engloba a un conjunto de herramientas y programas, y junto a los procesadores permiten que el usuario identifique lo que está pasando en los procesos que están siendo ejecutados. El diagnóstico por software es una herramienta muy útil para solucionar fallas técnicas en diferentes dispositivos. Es así como tenemos 4 tipos. En primer lugar es el diagnóstico de controladores del sistema. Este método consiste en detectar qué controlador puede estar ejecutándose defectuosamente o si posee alguna desactualización, por lo que es importante realizar múltiples pruebas de rendimiento a fin de identificar si el hardware está teniendo problemas y así poder evaluar si actualizar o reinstalar controladores. En segundo lugar tenemos el diagnóstico del estado del sistema.
Este tipo de análisis consiste en evaluar las condiciones en las que funciona un sistema en particular, de tal manera que se pueda determinar si es que existen posibles necesidades para reparar y optimizar el funcionamiento del sistema en base a su estado actual. A su vez engloba otras técnicas de medición y análisis para diagnosticar, analizando registros del sistema, realizando auditorías de seguridad y monitoreando el uso de los recursos. En tercer lugar está el diagnóstico de seguridad del sistema, el cual se puede evaluar revisando la configuración de red, los controles de acceso, registros de actividad, políticas de seguridad y el software que utiliza la computadora en protección contra virus o malwares. Por último, tenemos el diagnóstico del sistema de archivos, el cual hace referencia al análisis del estado actual del sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento. Estos pueden ser el disco duro, el USB, la memoria RAM y una tarjeta SD para detectar posibles fallas en su funcionamiento. Siguiente. Algunos ejemplos de las técnicas de diagnóstico de controladores son los siguientes. Actualización de controladores y drivers son programas de terceras compañías que pueden buscar controladores desactualizados y brindarles la actualización que necesitan. Algunos de los más conocidos son Driver Easy. Es un HP aplicativo que ofrece amplia información con base de datos de controladores y herramientas que se pueden descargar para poder actualizar los controladores que hagan falta. El Driver Booster es una aplicación gratuita que escanea el sistema en búsqueda de controladores desactualizados y una vez que los encuentra, ofrece la opción de actualización automática. El Snappy Driver Installer es un programa que puede utilizarse de manera gratuita, es fácil de descargar, es intuitiva y actualizar los controladores sin necesidad de estar conectados a Internet. Y el Windows Update se usa en el caso si la computadora en cuestión cuenta con el sistema operativo Windows. Las actualizaciones de controladores se pueden instalar automáticamente a través de Windows Update. Esta opción se puede encontrar ingresando el nombre en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas. Una vez que se ingrese al administrador de dispositivos y buscar automáticamente el software de controlador actualizado, se puede seleccionar la opción actualizar controlador y si no se encontrara un controlador nuevo se puede intentar buscar uno en el sitio web oficial del fabricante de la PC. Otro ejemplo es revisar los registros de eventos del sistema para buscar errores que se puedan relacionar con los controladores o hardware. Para ingresar a los registros de Windows se puede utilizar el cuadro de diálogo ejecutar o también se puede hacer desde la búsqueda por barra de tareas. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos del segundo tipo de diagnóstico, el cual se relaciona con el estado del sistema, son los siguientes. Revisar registros del sistema como los registros de eventos que posee Windows para detectar posibles problemas y fallas en el sistema. Emplear herramientas en el monitoreo de rendimiento como el monitor de recursos del propio Windows para medir el uso de recursos que se le atribuye a la memoria y el disco duro. Realizar pruebas de diagnóstico de hardware que verifiquen la integridad física de los componentes como el RAM, el disco duro y la tarjeta madre por medio de la herramienta de diagnóstico de memoria de Windows que vemos en pantalla. Además, es someter el sistema a múltiples tareas donde programas de carga pesada se ejecuten y así poder evaluar el rendimiento con herramientas como CPU, ID, HW Monitor. Siguiente, por favor. Se tiene una serie de pasos para realizar el diagnóstico de seguridad del sistema. En primer lugar, se debe llevar a cabo un análisis de riesgos donde se identifican las posibles amenazas y vulnerabilidades del sistema. Se puede realizar a través de la opción de seguridad de Windows. Después se realizan pruebas que detecten si la computadora cuenta o no con un software antivirus. Esto se puede visualizar en la opción de protección contra virus o amenazas del centro de seguridad de Windows. Tercero, inspeccionar registros de actividades del sistema y de red. Es la opción de seguridad de un vistazo. Cuarto, realizar una auditoría de seguridad para revisar la configuración del sistema y los procedimientos que sigue a fin de poder detectar debilidades que aún se encuentran persistentes. Y por último, realizar evaluaciones regulares de seguridad para garantizar que el sistema continúe siendo seguro a medida que las condiciones cambien. Siguiente. Algunos ejemplos de diagnóstico del sistema de archivo pueden incluir
inspeccionar y verificar la integridad del sistema de archivos mediante herramientas como el CMD de Windows, evaluar la unidad buscando sectores dañados, haciendo uso de herramientas de diagnóstico de hardware como Step Size Inspector, eh, el CPU-Z, el HP Intel Processor Diagnostic Tool, el AIDA 64 y el Pyriform Spacing, además de realizar pruebas exhaustivas de escritura y lectura para visualizar el administrador de tareas con los recursos que están consumiendo más espacio en su funcionamiento. Y finalmente actualizar el firmware de la unidad que está disponible para corregir errores en el software. Siguiente, por favor. Por último, las herramientas de diagnóstico son aquellas aplicaciones que podrán detectar diversos problemas en las computadoras personales. Cada una dependerá de la funcionalidad y la compatibilidad con los sistemas operativos de la computadora. En primer lugar, el visor de eventos de Windows se encuentra disponible en este sistema operativo. Es de gran utilidad, pues muestra a todas las actividades y los eventos que se han ido ejecutando en el sistema, incluyendo errores generados por diferentes aplicaciones y componentes. Para acceder al visor de eventos, se puede ingresar al cuadro de diálogo Ejecutar colocando el comando event wr.msc y una vez dentro se podrá observar las diferentes categorías como aplicaciones de seguridad y hardware. En segundo lugar está el Kaspersky System Checker, que es un programa de diagnóstico compatible con Windows y permite realizar un escaneo del sistema para detectar virus, problemas de hardware o software. Además puede eliminar diversos tipos de amenazas o virus como los ya conocidos troyanos. Para poder acceder a este programa, se debe visitar el sitio web oficial e instalar la aplicación. Después se abre el programa y se hace clic en la opción Examinar, para luego poder seleccionar el tipo de examen que se desea realizar como el Full Scan. Después de un tiempo se podrán revisar los resultados del examen y determinar si existen amenazas de seguridad en el sistema. Como tercera herramienta se tiene el NEM-Test 86, que es un programa que pone a prueba la memoria RAM a través de un código abierto, el cual comprueba qué tan estable y fiable es la memoria de la computadora en cuestión. Por lo tanto, el NEM-Test 86 realiza pruebas tanto básicas como avanzadas para detectar los errores e informar sobre su ubicación al usuario. Con el NEM-Test 86 hoy se puede realizar pruebas de estabilidad de la memoria RAM, como se ve en la imagen negra de la diapositiva, así como también pruebas previas a una compra de memoria y mantenimientos constantes a través de pruebas que detectan y solucionan algún problema que pueda afectar el rendimiento del sistema. Para acceder a este programa simplemente se necesita descargar el archivo ISO desde el sitio web oficial y almacenarlo en un disco o USB de arranque que se utilizará para reiniciar la computadora y para poder configurar en los BIOS. Siguiente, por favor. Ok, en la siguiente imagen se muestra un diagrama de flujo con decisiones, pasos, inicio y fin respecto a los procesos que se realizan en todo diagnóstico por software. Se inicia con un fallo o problema en el sistema. Luego se hace la pregunta si el sistema operativo se inició correctamente. Si la respuesta fuera sí, se hace la siguiente pregunta. Si fuera no, se abre las vías del sistema. Se verifica el estado del sistema operativo. Se toma una nueva decisión respecto a si el sistema operativo se encuentra en la configuración. Si fuera así, se ajusta a la configuración avanzada de la BIOS. Se reinicia el equipo y se finaliza el proceso. Si fuera no, se instala el sistema operativo con un nuevo dispositivo de arranque y se finalizaría el proceso. Si la respuesta al sistema operativo se encuentra correctamente, se sigue con la segunda pregunta de si se muestra alguna notificación en la pantalla. Si la respuesta fuera no, se reinicia el equipo y luego se toma una siguiente decisión que responde a la pregunta, ¿el equipo aún presenta problemas? Si la respuesta siguiera siendo no, se continúa con el uso del equipo y se estaría finalizando el proceso. En caso de que la respuesta a la pregunta que se muestra alguna notificación sobre el fallo del sistema, pero así, se debe identificar el tipo de fallo según la notificación. Luego de determinar el tipo de diagnóstico por software a realizar, para después elegir una herramienta de diagnóstico por software, proceso que sigue a la respuesta si el equipo presenta problemas, también fuera afirmativa.
Después se hace la siguiente pregunta. ¿El equipo cuenta con una herramienta de diagnóstico? Si fuera así, se busca la herramienta de diagnóstico en el equipo. Se abre la herramienta de diagnóstico, se ejecuta la herramienta, se evalúan los resultados y se detecta el fallo. Si fuera no, se descargaría la herramienta de diagnóstico elegida de una página web oficial para después instalar la herramienta de diagnóstico y finalmente abrir la herramienta. Continuando con la pregunta hacia la herramienta cuenta con la opción de corregir. Si la respuesta fuera sí, se ejecutaría la herramienta y se corregirían los errores para finalizar el proceso. Si la respuesta fuera no, se elige una herramienta que solucione el problema. Luego se toma la siguiente decisión respecto a si el equipo cuenta con la herramienta para solucionar el problema. Si la respuesta fuera sí, se abriría la herramienta de soluciones. El problema se ejecutaría la herramienta y se corregirían los errores para finalizar el proceso. Y si fuera no, pues se descargaría una herramienta que pueda solucionar el problema para instalar la herramienta que solucione el problema, luego abrirla y finalmente ejecutarla para corregir los errores y así finalizaría todo el proceso. Siguiente. Por lo expuesto en el tercer capítulo, concluimos que el diagnóstico de software es una herramienta valiosa para solucionar los problemas y diversos desafíos que existen en las computadoras, pues los técnicos en informática pueden utilizar diversas técnicas y herramientas a fin de comprobar el sistema, analizar el software y hardware, además de los controladores y soluciones de problemas, a fin de identificar rápidamente cuál es el problema. El diagnóstico por software es un componente esencial del mantenimiento de los sistemas informáticos y puede mejorar la eficiencia y productividad de los sistemas. Siguiente, por favor. Continuando con el último capítulo, aquí vamos a ver el mantenimiento preventivo. Siguiente, por favor. El mantenimiento preventivo se realiza con el propósito de evitar que una máquina o un equipo falle. Este tipo de mantenimiento implica la realización de revisiones y tareas periódicamente, ya que se ejecuta siguiendo un programa, estableciendo una base y viendo qué factores eh, hacen que la máquina esté fallando. También se ve la frecuencia de uso, la antigüedad del equipo y su tiempo de vida útil. Su objetivo principal es detectar y solucionar las pequeñas fallas o desgastes de los componentes. El mantenimiento preventivo ayuda a mejorar y también disminuye los costos relacionados con la fiabilidad de los procesos de producción, optimiza el inventario de repuestos y reduce los costos totales del mantenimiento. Aquí vemos la definición de mantenimiento de las computadoras personales, donde vemos que el mantenimiento de las computadoras personales puede incluir la limpieza física de la máquina y la actualización del software y hardware, la instalación de controladores y la resolución de problemas técnicos que se puedan encontrar. Siguiente, por favor. En la clasificación del mantenimiento de las computadoras, vemos que existen diferentes formas de mantenimiento que se puedan realizar a un equipo. Esto va a depender de lo que se pueda necesitar. Tenemos el mantenimiento predictivo, en donde vemos que es una forma avanzada de un mantenimiento, ya que se utiliza tecnología y datos que puedan predecir cuándo se producirá una falla en el equipo. Esta es una técnica cada vez más usada y popular en la gestión del mantenimiento industrial, ya que muchos programas de análisis de datos solo registran y mantienen un historial de los datos obtenidos mediante los sensores. Y este análisis se basa en datos en tiempo real para destinar cuánto se necesita realizar en el mantenimiento. Este nuevo enfoque permite a las empresas ahorrar tiempo y dinero al evitar el mantenimiento necesario y al prevenir fallas antes de que ocurran. También tenemos el mantenimiento correctivo. Vemos que este mantenimiento es una forma que se realiza después de que se produce una avería o después de que falle el equipo. Este mantenimiento correctivo se realiza también como una respuesta inmediata a una situación problemática que ha ocurrido en el presente. El objetivo de este mantenimiento es reparar la avería y resolver las fallas de la máquina. También cabe mencionar que puede ser fallas tanto con el software como el hardware. El mantenimiento correctivo de una computadora se enfoca en corregir problemas que surgen durante el uso y se puedan reparar ante cualquier daño ocurrido. También vemos la frecuencia y la esencia del mantenimiento preventivo. Vemos que la determinación de la frecuencia es una tarea fundamental que requiere un análisis detallado de los equipos y de las condiciones en las que se utilizan.
Estas pueden ser diarias, semanales, mensuales, anuales o trimestrales. Lo recomendable es que se haga una frecuencia de mantenimiento anual. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar las herramientas que se usan en el mantenimiento preventivo, teniendo los desarmadores, el soplador o aspirador, que es una compresión de aire, también conocida como blower, ya que elimina el polvo y las otras partículas pequeñas de la suciedad. La pulsera antiestática, que se utiliza para descargar la electricidad estática de nuestro equipo y prevenir daños a las partes de la PC. Los cepillos, que son útiles para la limpieza. El limpiador de pantalla, que se utiliza para limpiar el monitor. El limpiador de circuito, que se utiliza para limpiar los cables internos de la PC. El alcohol isopropílico, que es un líquido muy importante para las limpiezas de las tarjetas de los equipos. Las pinzas de punta fina, que se utilizan para quitar los jumpers de discos duros. Los destornilladores Torx y Phillips, que son para apretar y aflojar los tornillos más pequeños que tiene. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el diagrama de flujo del mantenimiento preventivo. Tenemos al cliente, al área del mantenimiento y al operario de mantenimiento. Vemos que todo empieza en el cliente, solicitando programar un mantenimiento preventivo. Y al ser la solicitud confirmada, pasa al área de mantenimiento programando el día, identifica los equipos y los sistemas que se van a reparar, establece un registro de mantenimiento para cada equipo, ya que no todos los equipos necesitan el mismo mantenimiento. Alista el kit de herramientas y después ahí es donde entra el operario del mantenimiento que va y acude a la fecha que se programó. Verifica la orden y se pregunta si enciende el equipo o no. Si el equipo no enciende, detecta las fallas y vuelve a la pregunta si enciende el equipo. Y cuando la respuesta es sí, hace una inspección visual y la prueba de componentes. Organiza todos los componentes que se van a desarmar, ya que tenerlos ordenados ayuda a que no se pierdan piezas. Se coloca una pulsera antiestática, retira las tarjetas de video, sonido, módem y todos los periféricos que puede encontrar. Retira el bus de datos y los cables de alimentación de la fuente. Lubrica las partes móviles. Limpia las tarjetas con la brocha mencionada antes. Y también lo limpia con un blower las partes de la tarjeta madre, ya que el polvo se acumula. También limpian la unidad de disco con alcohol isopropílico y algodón. También se limpia el CD-ROM y se reemplazan los componentes desgastados. Se realiza unas pruebas de rendimiento y hace los ajustes que son necesarios. Al final de todo esto se registran los resultados obtenidos y se firma la hoja de verificación. Ahí terminaría el proceso. Siguiente, por favor. Llegamos a la conclusión de que el mantenimiento preventivo es una práctica esencial para poder garantizar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos, y también que el mantenimiento preventivo se enfoca en prevenir los problemas antes de que ocurran, en lugar de solucionarlos después de que hayan ocurrido. Esto reduce también el tiempo de inactividad y aumenta la eficiencia del equipo. También vemos que las clasificaciones son dos del mantenimiento, que puede ser correctivo y mantenimiento predictivo. Cada uno de ellos tiene diferentes enfoques y se utiliza una estrategia específica para mantener el equipo en óptimas condiciones. Estas son algunas de las referencias que hemos usado para realizar el trabajo y eso sería todo. Gracias.